damos la bienvenida a este podcast de AGE, la Asociación de Jóvenes Emprendedores. En el día de hoy vamos a estar hablando con J.I. Correcto. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte y la verdad que el tema que tenemos hoy para hablar sobre inteligencia artificial es un tema que no podía estar más en demanda. En demanda y en polémica. Y en tenemos, polémica. Tenemos de todo. De todo, así que desde luego va a dar mucho de lo que hablar. Total. Yo tengo una pregunta, porque no me ha quedado del todo muy claro. Hay conceptos de la inteligencia artificial, como por ejemplo el machine learning, que parecen que son algo totalmente distinto, pero que realmente es fundamental. Es parte, sí. Como lo tengo entendido, de la inteligencia artificial. ¿Podrías revelarnos qué es exactamente el machine learning y por qué es tan importante Bien, en estos momentos? Te explico porque me gusta explicar cosas muy sencillitas para que lo entienda todo el mundo. Imagínate que tenemos un robot de juguete, ¿sabes? El típico robot que tienen los niños con dos ojitos, tal, y le queremos entrenar para que sepa distinguir, por ejemplo, naranjas y manzanas. Entonces, tú a ese robot le enseñarías trepecientos millones de naranjas, trepecientos millones de manzanas, le meterías datos de están todas estas clases de manzanas, todas estas clases de naranjas, le meterías un montón de información y ese robot acabaría aprendiendo, pues, qué es una manzana, qué es una naranja, y te acabaría diciendo el por qué, el cómo y todas esas cosas. Ese proceso de aprendizaje es lo que se llamaría el machine learning, que nos gusta un palabra en inglés que flipas. Entonces, simplemente esa capacidad de aprendizaje es el machine learning, el que las máquinas puedan aprender. Ahora imagínate que el cerebro de ese robot es lo que llamaríamos la inteligencia artificial. Ese cerebro es el que piensa, el que desarrolla, el que crea, el que puede unirte palabras, el que pasa todo eso. Entonces, están equivocando muchas cosas porque el cerebro es el capaz de pensar y es lo que llaman inteligencia artificial. ChatGPT, Copilot, los que tú quieras, Claude. Pero claro, si tú le quitas el machine learning al robot, ese robot ya no puede aprender más. O sea, ese robot que sabe de naranjas y manzanas, si tú el día de mañana te lo presento y digo, tengo la IA J y punto, y te enseño el robot, si tú le enseñas una pera, va a decir, no sé lo que es. No es una pera, no es una manzana, no es una naranja. Entonces, ese robot no tiene la capacidad de aprender. Por eso los sistemas de inteligencia que nos están vendiendo ahora mismo, el ChatGPT 4, el O1, son robots que han entrenado con unos datos y los van lanzando. Todo el mundo puede tener un robot en su casa, un ordenador, cualquier historia. Pero claro, si a ese robot, aparte de desplegarlo y ponerlo a aprender cosas de estas, le pusiésemos la capacidad de tener el machine learning de aprendizaje, es cuando ya la gente se está haciendo un poquito de miedo. Porque dice, si ese robot que sabe de naranjas y manzanas le enseño una pera y le digo, mira, robot, esto es una pera. Ah, vale, no sabía que era una pera, pero ya lo apunto. Empezaría a aprender y a aprender de sus propios errores. Y sería un conocimiento continuo. Y eso es lo que le da miedo a la gente, que si a las máquinas que están desplegadas les dejan aprender por sí solas, no saben hasta dónde pueden llegar. Pero es la diferencia. Machine Learning, un proceso de aprendizaje, como aprendemos todos a hablar en inglés o cualquier cosa. Inteligencia artificial, ese cerebro que piensa. Y entonces ahí están las dudas de, ¿las inteligencias artificiales pueden aprender? No. Pueden recordar cosas si yo se las enseño. O sea, yo puedo decirle a ChatGPT, ChatGPT, recuerda que tengo dos hijas preciosas y maravillosas y que se llaman tal y tal. Entonces, ChatGPT, o sea, a una velocidad increíble, cuando yo le diga algo, oye, no sé qué hacer este fin de semana, mirarán todas sus cosas que tiene que recordar y te dirá, bueno, como tienes dos hijas, este fin de semana, y tú dirás, joder, ¿ha aprendido ChatGPT? No, ha recordado cosas que yo le he dicho, pero no ha aprendido cosas nuevas. Entonces, es importante, las IAs por ahora no aprenden, porque no les dejamos, hasta que ellas decidan un día que no saltan por el medio, pero por ahora están así. Claro, entonces realmente el producto de ChatGPT es un producto limitado, dependiendo de la versión, y lo que están haciendo es meter más datos en cada versión, pero no está desatado, por así decirlo. Totalmente. De hecho, ahora va a sacar una versión de ChatGPT de OpenAI, se va mucha gente. Pues uno se fue y montó Claude. Entonces van a lanzar una versión que dicen que va a ser más potente que ChatGPT dentro de poco. Pues eso, la han entrenado más fuerte, con más cosas, y lanzarán una nueva versión. Sabemos que OpenAI tiene cosas que no las saca todavía porque o no la tiene muy controlada o a veces dicen, joder, no sabemos si la podemos lanzar todavía. Pero es siempre, entrenan un modelo y lo sacan al mercado.
Claro. Y así va poco a poco. Con respecto al impacto que esta tecnología puede tener, ¿dirías que se podría decir rotundamente que estamos en la quinta ola de lo que viene siendo de disrupción tecnológica, empezando a lo mejor desde la primera revolución industrial hasta ahora? ¿Podríamos decir que la inteligencia artificial como tal es tan disruptiva como para que sea el título de esta nueva etapa? Sí, ya no sé en cuántas olas vamos, ya no sé si son la cuarta, quinta, sexta o séptima, no sé. Lo que sí sé es que no ha habido antes nada igual a esto. Había gente que lo comparaba, algunos grandes de este mundo decían que esto era comparable al fuego. Del que tenga dos cuevas, el que tenga el fuego evoluciona, el que no, no. Es que las anteriores revoluciones aceleraban procesos, aceleraban, facilitaban trabajos. En este caso, las que están desplegadas ahora mismo ayudan a hacer muchas cosas, pero es que el potencial todavía ni siquiera nos imaginamos que puede ser. Entonces, hay muchas mentes catastróficas, mentes optimistas. Yo creo que va a ser una revolución que va a ayudar mucho a mucha gente, pero también va a haber mucha gente que no se va a poder adaptar porque ni siquiera están, o sea, al tanto de lo que se está viniendo. Lo que decía, hace poco tuvimos el clúster de excelencia tecnológica, tuvimos un evento y vinieron cracks de la IA, como John Hernández, y decían, ¿cuántos políticos han puesto en los programas cosas de IAs? No tienen ni siquiera ningún programa, nada planteado de cómo gestionar esto. Claro. Pero bueno, es una revolución que yo creo que todavía no entendemos, no estamos preparados para lo que se viene y no la entendemos. Pero está llegando y está... Una cosa muy drástica que dices tú, madre mía, pero se han llegado a ese punto, están empezando a despedir gente en la India. Que tú decías, pero si son la mano de obra muy barata. India, Singapur, Bangladesh, están empezando a despedir gente por IAS. Que es como el síntoma de, pues si ya despiden a esta gente, claro, ¿cómo se recicla esto? Entonces, hay que ver esos puntos de contención, que yo creo que todavía no los tienen, no lo están pensando. Hablando de estos despidos, ¿qué profesiones dirías que en un primer momento están más afectadas? Porque yo he leído que son las más básicas, pero también he leído que son las más avanzadas, incluso de, por ejemplo, un médico especialista en radiología, que entiendo que al final las imágenes se podrían llegar a procesar muchísimo mejor por una inteligencia artificial, pero también he escuchado un camionero que puede ser reemplazado por una inteligencia artificial. En tu opinión, ¿cuáles dirías que son? Hay un concepto que yo no sé si se está aplicando bien, que es las profesiones no van a desaparecer. Va a cambiar quien las gestione. Hay cosas que puede que se parezcan. Me acuerdo, puse un ejemplo otro día, yo cuando era pequeño, en el local que hay debajo de mi casa, había una academia de mecanografía. Claro, mecanografía, habrá gente que diga, ¿mecano qué? ¿Qué me estás contando? Pues sí, la gente estudiaba cómo teclear en las máquinas de escribir porque nadie aprendía. Luego llegó el Messenger y otras cosas y se fue eso, desapareció ese tipo de... Pero la función de aprender a escribir, digamos que se automatizó y ya la gente lo tenía innato, porque escribimos en teclados. Esto es un poco parecido. ¿Los médicos van a desaparecer? No. La profesión de médico no va a desaparecer, pero ya se ha demostrado que había un médico orientado con Google es mejor. Un médico orientado con X herramientas de IA es mejor todavía. Pero es que esa IA sin el médico es mucho mejor. Entonces decías, ¿el sesgo negativo es el humano? ¿Qué hacemos? Entonces hay profesiones en las que las máquinas van a desempeñar mucho mejor que nosotros. ¿Tienen que quitar todos los puestos? No, ojalá que no, porque ¿qué vamos a hacer toda esta gente? Hablaban de pagas universales y cosas de estas. Pero si hay coches autónomos, si hay camiones autónomos, los camiones autónomos no descansan. Y ni tienen huelgas, ni nos tiran camiones en la frontera, ni entonces es ese punto de cosas. Los call centers, está claro que ahora mismo están en crisis porque las IAs son mucho más eficientes. Y tienen en algunos puntos, algunas empresas como Klarna han sustituido a mucho de su plantilla porque es que puntúan mejor las IAs y reducen menos tiempo. Sí. Entonces, hay profesiones que decían, pues sí, todas las que sean más estratégicas o creativas corren peligro. Decían, fontaneros, va a tardar en que una IA cambie un fontanero, o cambie un carpintero, o cambie unas profesiones, aunque parezca mentira, las profesiones más manuales y rústicas de toda la vida, pero también hay máquinas que hacen cosas de esas. Entonces, ahora mismo
abogados decían que estaban en peligro, pues todas esas profesiones que se sepan apoyar en IAs potenciarán su trabajo y serán más eficientes. Claro. El que no lo haga, pues tiene un futuro un poco ahí, a ver. Hay una cita que me gusta mucho que es que todo medio productivo que se vuelve demasiado caro eventualmente termina reemplazándose. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, los programadores básicamente pueden, a nivel internacional, pues tienen una ventaja de que están muy solicitados. Total. Pero eso que estabas diciendo de la integración y de cómo cambia el puesto de trabajo, un programador muy bueno con inteligencia artificial puede hacer el trabajo de 30 o 40. Total. Por lo tanto, estamos empezando a ver como incluso ese propio campo que tanto ha invertido en programación, pues ha ido un poco en su contra también, porque al final sus salarios han subido debido a la alta demanda de trabajo y la escasa formación que tenía la gente con respecto a código, pero ahora se está empezando a invertir otra vez, ¿no? Entonces, como... Es un momento para replantearse muchas cosas. Si los sistemas tradicionales que estamos teniendo en muchos aspectos, educación entre ellos, van a seguir funcionando mucho tiempo más. Porque las herramientas de IA están dando mucho potencial a mucha gente de una manera muy económica. Entonces, cualquier persona con mucha inquietud, un aprendizaje y una IA o un buen ordenador podría crearte una película de Pixar. Sí. O podría crearte una galería entera de cuadros. O podría crearte 50 discos de música diferentes. O sea, la mente creativa va a estar mucho más potenciada y nunca ha estado tan accesible poder crear cosas. ¿A dónde va a llegar esto? No tenemos ni idea. Hoy he posteado en redes HeyGen, que es una empresa que crea avatares para formaciones y demás, ha creado un avatar para que puedas mandarlo a las reuniones por ti. Entonces te conectas con Zoom, te creas tu avatar y ese avatar podría ir a las reuniones por ti, interactuar por ti. Funciona de aquella manera por ahora. O sea, todavía tiene un... Hola, ¿qué tal, Jota? Y se queda ahí como... O sea, como un NPC pensando y luego dice, estoy muy bien. Pero eso en cuestión de meses va a ser una locura. Claro. Y va a responder con mi voz, con mi tono, con mis historias. O sea, ¿dónde va a llegar esto? No lo sé. Esto es una locura. Y para las empresas, por ejemplo, ahora, una empresa que no esté utilizando inteligencia artificial, aparte de decirles que si no la utilizan están fuera, ¿cómo les podríamos hacer ver o por lo menos despertar la inquietud de que esta herramienta es tan plural que absolutamente todo negocio puede utilizarla? Pues mira, justo estamos en un programa de AGE Impulsa, y estoy asesorando a 4 empresas para poder transformar o digital su negocio. O sea, hacerlo de una manera más digital, cualquier tipo de negocios. Uno de ellos está referido a la construcción. Entonces es como, si aplicas todo esto, podrías llevar cualquier negocio básico de construcción que podías tener en tu cabeza, cualquier cuñado o albañil que digas tú, madre mía, esto no toco un ordenador, erróneamente lo pensarías, pero puedes digitalizar un sector y avanzar frente a otros. Si automatizas procesos, si consigues que esa gente se digitalice, es avanzar y decir, puedes abarcar más obras, puedes optimizar procesos, puedes evitar pérdidas, puedes evitar tiempo, puedes generar más cosas porque te da más tiempo a recibir ofertas, constituciones automáticas. Las automatizaciones ya existen hace mucho tiempo. Claro. Lo que pasa es que las automatizaciones, combinado con la IA, te da un poder brutal, porque antes podías automatizar cosas prefijadas, pero si sumas una IA, ya le puedes responder por tu nombre. Guillermo, ¿cómo estás? Joder, el mail del otro día, qué pasada. Bueno, te respondo. Y parece que estás respondiendo tú. Claro. Entonces, es cuestión de, si no navegas en las posibilidades que te estás perdiendo, puede que estés perdiendo tiempo para tu familia, que los emprendedores sabemos que ese tiempo está caro. Puede que estés perdiendo rentabilidad y puede que estés perdiendo el foco. Claro. Al final, una hoja de ruta para empezar a utilizar la inteligencia artificial sería primero llegar a tener datos de lo que estás haciendo, o sea, documentar procesos. No hace falta que tengas datos. Yo siempre digo, todo empieza de una consultoría estratégica de qué necesitas. Es verdad que hay un miedo que es subir tus datos a la plataforma, que si quieres luego hablamos del tema legal y demás. Entonces, claro, no hace falta que tengas datos. Lo que hace falta es ver qué procesos de tu empresa podrías estar automatizando o podrías estar delegándole en una IA.
Entonces es el punto de, pues lo que decíamos, el onboarding. Es decir, pues, joder, si estás recogiendo formularios de tu web, ¿quién los ve? Pues posiblemente los veas tú, lo vea quien sea y los tienes que estar viendo. Y me han llegado 15 formularios. A lo mejor los 15, 5 son malos. Entonces, si haces un buen formulario que está automatizado, parametrizado, dices, si no cumplen estas condiciones, lo mandas a algún día. O le das esa respuesta automática que le dices, lo siento, pero estamos muy liados, ya te llamaremos. Puedes empezar a automatizar procesos que con IA pueden ser mejor, o puedes empezar a tener, si necesitas un call center, una atención al cliente, puede ser una IA, o puede que algunas cosas las consultes en una IA, o una cosa más avanzada que se llama agentes, que es que tú tengas tus propios agentes programados y que sean tu consultor estratégico, tu consultor económico, tu consultor legal. No sé, alguien que tenga que leer propuestas de estas muy simples y muy sencillas, de licitaciones y cosas de estas, que son todas muy cortas, que solo son 50 o 60 folios o 70, con un lenguaje pues, que entiende todo el mundo. Entonces, le puedes subir esos documentos y decir, por favor, dime las especificaciones técnicas que tengo que cumplir. Y dices, yo tengo esto, ¿cumplo? No, no lo cumples. O sea, puedes dialogar con alguien, que es la IA, que entiende. Entonces, ya no es que tengas datos, sino que alguien te pille tu empresa y te diga, por favor, utiliza esto porque lo vas a vivir. Había un caso que dije el otro día, es verdad. Si tú contratas, hay herramientas que se meten en tus reuniones, yo las tengo, se te meten en tus reuniones y te hacen descripciones de las reuniones. Te las graban. ¿Cuánta gente ha perdido vida en este mundo haciendo minutas de reuniones en su tiempo, 1 hora y media teniendo la reunión, cogiendo notas para luego reducirlas, mandarlas y que nadie se las lea? Pues habría millones de personas que serían más felices y tendrían mucho más tiempo para otras cosas y eso la IA lo hace fantásticamente bien y es que encima muchas de ellas, como se te queda grabado, le puedes preguntar. Entonces me pasa muchas veces en una reunión, tengo una, entonces claro, cuando voy digo, oye, ¿qué dijo Luisa de que había que hacer en el evento de no sé qué? Y te dice, pues Luisa dijo que pa. Claro. Y tú dices, esto es una maravilla. Y es que cuestan 10, 15, 20 euros al mes. Claro. Pero la gente quiere todo gratis. Y eso no puede ser. Es que incluso hasta la propia inteligencia artificial podría evaluar la reunión. Totalmente. Hasta qué punto ha sido eficiente, lo hace, el porcentaje de tiempo que hemos estado hablando del tema específico. ¿Quién ha hablado más? ¿Quién ha hablado menos? Si tú le pones temas de los que quieres hablar, te dice la IA de no has tocado este tema. Y hay algunas que puedes interactuar en el momento y te pueden dar tips. Claro. Oye, que quedan 10 minutos y no has hablado de estos dos. O sea, es tu mejor asistente si lo entrenas bien o sabes cómo utilizarlo. O utilizarla. Es un unisex genérico que cada uno puede ponerlo, pero son herramientas maravillosas, muy accesibles de dinero, pero es que a la gente le cuesta. Yo hago siempre esta pregunta en los sitios. ¿Quién utiliza alguna inteligencia artificial? Se quedan un poco así como de, ¿cómo? ¿Quién utiliza ChatGPT, Copilot, no sé qué? Entonces levantan manos. Digo, vale, ¿quién las paga? Sí. Y se queda la mano levantada un 15, un 20, un 10. Y es que te cuestan 20 euros. Que es que te vas a cenar y te cuesta más dinero, te gastas más dinero en la cena. Sí. Pero la gente no se quiere rascar el bolsillo. Yo creo que todavía, es que lo decía, no están viendo venir lo que viene. Yo, por ejemplo, algo que dijiste antes de la curiosidad y de que al final una persona con la inteligencia artificial tiene la educación en su mano, fue el motivo por el cual yo me decidí pagar ChatGPT también. Sobre todo para, bueno, pues trastear y ver qué es lo que podía llegar a ser dentro de los procesos que suelo hacer, incluso si estoy leyendo un artículo o si quiero decidir qué artículo leer, los paso y me hace un breve resumen, o si quiero buscar algo de un tema determinado, y de alguna manera al final es eso que dices, ese asistente ideal. Total. Que está 100% disponible para ti en cualquier momento y que encima recuerda aquellas cosas que le has dicho, ¿no? Porque al final eso también es otro fallo humano, que es el olvidarnos de las cosas por exceso de información. Para la IA, pues, lo normal. Y en una de estas conversaciones con ChatGPT comencé a explorar lo que era la creatividad. Y sí que noto que al principio tiende a ser más formal, como menos... hasta que no forcejeas un poco con él dentro de la conversación, no muestra una opinión muy interesante. O es como muy políticamente correcto al principio. Tiene su porqué. O sea, O1, si no ha probado a la gente O1 es una maravilla porque razona. Y eso es una maravilla que da unas respuestas increíbles. Lo que pasa que
el consumo de datos de todo esto es brutal. Claro. Entonces, siempre te da la respuesta más óptima, concreta y formal para lo que tú le preguntes. ¿Por qué? Porque si de primeras te da un párrafo que flipas, pues te va a consumir mucho dato. Entonces, él va a consumir, te va dando respuestas buenas, bueno, buenas, cada vez alucina menos, pero no te da mucho. De hecho, si lo buscas en el móvil, te da menos datos que en el ordenador, porque en el móvil entiende que tienes menos capacidad de leer que en el ordenador. Entonces, esa es la razón de por qué no te da respuestas tan potentes de una primera atacada, y depende de cómo le preguntes. Y por eso se tiene que ir tirando la lengua y modulando un poco el lenguaje. Cuando ya le has recordado, no, yo quiero que siempre respondas de esta manera, lo recuerda. Pero es un problema de datos y están investigando mucho en cómo hacer que eso consuma menos datos, porque claro, la IA está contaminando en algún punto mucho porque está tirando de mucho ordenador y mucho procesador y mucha contaminación, mucha luz. Claro, la electricidad también, sí. Entonces, es porque te dan lo justo y necesario para que te quedes contento. Y si tiras un poco más, pues te dice, venga, no, este quiere más. Pues venga, sigue preguntando. Claro. Y así, tú, por ejemplo, con todo lo que tenemos ya de inteligencia artificial, el desarrollo que esta puede tener ahora específicamente en Canarias, ¿qué impacto podría tener la IA dentro de 5 años en Canarias? ¿Ves que a lo mejor algo en nuestro día a día pueda cambiar debido a la inteligencia artificial? ¿O 5 años aún es un margen? En 5 años van a pasar locuras. De hecho, este año decían que era de evolución, pero dicen que este año es un poco de transición y que el que viene y el siguiente van a ser realmente revoluciones de ir sacando modelos, y ahora han estado como entrenando mucho y están revolucionando. De hecho, algunos los tienen que medio parados porque dicen, todavía no los queremos desplegar. Ya no es Canarias, nosotros vivimos una insularidad que tiene sus problemas energéticos, eso es verdad. O sea, que habrá que ver cómo consumimos eso, cómo hacemos que la isla sea autosuficiente energéticamente, pero que encima podamos tirar de procesadores si es que tuviésemos algo instalado aquí. Pero bueno, están instaladas por todo el mundo, es otra historia. Claro. Pero es una isla de servicios, no lo olvidemos, una isla de turismo, en el que el turismo en principio no va a dejar de venir. Pero claro, si hay una crisis mundial porque mucha gente pierde el trabajo, puede que ya no viaje tanto la gente. O sea, esto es un efecto mariposa, que lo que te digo, la gente no se lo está planteando porque no se lo ve venir. Hay que saber que mucha gente va a mejorar su trabajo, pero muchas empresas están optimizando y apostando por la IA porque es la forma que tienen de hacer más trabajo con menos empleados, con lo cual es más productividad y más rentabilidad. Con lo cual necesitan menos humanos para generar más trabajo. Decían que empresas como Nvidia, que solo son 300 empleados, pues es una locura de empresa. Sí. Entonces, cada vez más empresas con menos empleados van a poder generar tanto como aquellas que tienen miles de empleados. Claro. Entonces, yo dejo la reflexión de ya no es Canarias, es de qué va a pasar con el mundo si se necesitan menos humanos para trabajar. Y eso es lo que deberíamos estar planteándonos. Y en cierta manera, Europa está como poniendo el freno a mano y está legislando a nivel Dios, pero también hago esta reflexión. Imaginaros que en la época de la Revolución Industrial, cuando hubo ese cambio, Europa hubiese dicho, no, en la fábrica de Europa no. Aquí seguimos con el carbón, seguimos con no sé qué, lo del vapor y eso que se lo dejen para los americanos y para los demás. Aquí nosotros seguimos con lo mismo. ¿Qué hubiese pasado? Pues que otros países hubieran evolucionado mucho, nosotros hemos quedado atrasados. Sí. Entonces, esa doble... De hecho, hay despliegues de IA que no se hacen en Europa por esas razones. Apple no está poniendo Apple Intelligence en Europa por las leyes. OpenAI no ha dejado de desplegar su sistema de voz en Europa por las leyes. Entonces, es como de... ¿qué estamos haciendo? Claro. Que luego hay maneras de saltarte, de compras una VPN y hacer otras cosas y te saltan las cosas. Pero... ¿es correcto? ¿Está bien echar el freno a mano para asegurarnos que no se cambie todo? Sí, no. Ese es el debate que deberíamos estar viendo y que debería estar planteándose, pero es que no... Bueno, y como decías al principio, es que ni siquiera aparece en ninguna propuesta política. Entonces, no es que no tengamos regulación que permita el desarrollo de esta tecnología, sino que ni siquiera hay conversación en donde la debería haber. Correcto. O sea, sería maravilloso que en el sistema público adaptasen muchos procesos con IA. Claro. Nos arrima. Estoy de decir una investigación, una inteligencia artificial hecha y trabajada para resolver casos. En 40 horas había hecho el trabajo, no sé cuánto ahora mismo me lo voy a inventar, pero era una burrada, eran como de 1000 horas de trabajo policial.
Entonces es como de wow. Mm. O sea, si consiguiésemos que unas IAs trabajadas, entrenadas por nosotros, porque todo se puede entrenar, trabajadas para resolver casos, para detectar pistas, para la medicina, para papeleo. Si estuviese trabajado, el sistema público podría ser mucho más eficiente. Claro. Pero entra el miedo de, ¿pero eso va a quitar puestos? No necesariamente. Quizá podía plantear que la gente que tenga un sistema laboral de, no sé, de 4 días, se fuese posible, porque la IA les quita trabajo que hacer. Claro. Entonces, podríamos ser más eficientes, pero digamos que los que tienen que estar diciendo estas cosas deberían conocer el sistema y deberían ver cómo va esto. Claro. O dejarse asesorar. Bueno, por un lado, en la empresa, el poder optimizar procesos y depender de menos capital humano, ¿no? Como lo llamamos, sí que destruiría puestos de trabajo, pero por el contrario, o potencialmente podría destruirlo, pero por el contrario, si el Estado se vuelve más eficiente, también necesitaríamos menos impuestos. Necesitarán menos impuestos y los empleados que están siendo suficientes. Pueden verse de dos maneras, el negativo y el positivo. El positivo puede ser que una empresa con 20 empleados, si se pone las pilas, a esos 20 empleados le dé herramientas que puedan hacer que su vida sea mejor, porque en sus horas no necesitan trabajar 18 millones de horas al día, las horas que trabajan son súper eficientes, viven mejor, son más felices y encima producen más. Todo felicidad. Dice, ya, pero es que no va a contratar a 20 más. Bueno, pero sus 20 van a ser muy felices y van a trabajar maravillosamente. Y esa empresa tiene unos objetivos y unas historias. Entonces, podemos verlo de una manera positiva o una manera negativa. Hay que meter miedo en la vida y polémica, pues decir siempre, no, destruye trabajos, es el mal. Es lo que decía, las profesiones no van a cambiar. Lo que van a cambiar es quien las ejecute. Entonces, ¿queremos generar personas que cojan el teléfono o queremos capacitar a personas que hagan trabajos de valor? Un trabajo de valor es, no sé, cualquier cosa muy repetitiva de mecánica que sea muy aburrida. Antes en la historia pasada era poner tornillos. ¿Queremos que una persona se pase 8 horas al día poniendo un tornillo? Pues eso hay que planteárselo. Bueno, ahí incluso estamos ya tocando temas de cambiar la educación, como comentábamos al principio. Es decir, no podemos esperar que de repente una persona cambie totalmente la manera que tiene de vivir. Y las regulaciones al final también están para proteger a las personas en un primer momento de decir, bueno, vale, tenemos esta tecnología, deberíamos de pensar cómo queremos implementarla, qué ética aplicar, hasta qué punto permitir su uso completo o no. Pero por otro lado, desde luego, no podemos evitarla, porque evitarla sería ponernos en una desventaja tremenda con respecto a la globalización en la que estamos. Pero la educación debería entonces centrarse más en creatividad, o porque consumir información la tienes en una pregunta de historia, ChatGPT te la resuelve en 5 segundos. Sí. Pero, incluso Google, ya, sin ChatGPT, claro, Google te lo dice. Es verdad. En Google realmente buscas cualquier cosa, incluso y te sale. El examen te sale también. Sí. Muy probablemente ya lo hayan tenido el año pasado. Total. Estando en esta era de la información y ahora del poder procesar esa información tan rápido, ¿qué habilidades debería desarrollar una persona para hacerse de valor, por así decirlo, desde una perspectiva de trabajo? O sea, siempre lo he pensado y he vivido el sistema educativo y lo he superado. Pero claro, el sistema educativo, ¿te enseñan para que apruebes un examen? O sea, ¿te enseñan, estudies, escupas contenidos y apruebes? ¿O te enseñan a pensar? Entonces el problema es, ¿estamos haciendo una educación que enseña a la gente a pensar? ¿O estamos haciendo una educación en la que queremos que recuerde un dato o un nombre o una fecha o un ciclo histórico? Entonces, ya cada uno que valore qué quiere hacer con su hijo o con su hija, yo lo tengo muy claro con las mías lo que quiero hacer. Cada uno que aplique y que pueda ver dónde pueda poner o qué sistema educativo quieren, porque al final, un sistema educativo en el que tú haces que la gente aprenda cosas para obtener unos resultados, está demostrado que eso no va a ningún lado, porque ¿cuánta gente recuerda quién fue el emperador X o quién conquistó tal en cada año? Eso se te olvida como cualquier cosa. Claro. Pero cuando empiezas a hacer a la gente razonar, a pensar, les enseñas unas habilidades que quizá no tenga, igual que la de hablar en público. Cuando nos daba pavor de salir a... No, yo no quiero que me saquen, ¿no? ¿Qué ha provocado eso? Que cientos de personas tengan pánico a hablar en público. Y eso es un drama. Claro. Porque luego la gente no sabe vender,
O sea, no sabe ponerse, le da miedo hablar, no sabe enfrentarse a los problemas. Entonces ¿qué queremos? ¿Queremos gente que se acuerde de datos? Ayer veíamos El Cazador, programa maravilloso, unas mentes increíbles, que tiene una cultura que no voy a coger yo ni en 18 millones de años. Pero claro, esa gente son únicas. O sea, son una maravilla por dentro de memoria y demás. Y dices, joder, qué maravilla, pero ¿queremos gente que sepa acordarse del soneto de no sé quién de Juan Ramón Jiménez? ¿O queremos gente que sepa crear un plan de negocio o que sepa enfrentar una posibilidad de crisis o que sepa, yo qué sé, que sepa de economía? Claro, o que pueda incluso escribir un soneto como el de Juan Ramón O Jiménez. que sepa escribirlo, que tenga la capacidad creativa, pero que vaya al banco y que sepa lo que es un interés compuesto. Sí. Y que no diga yo, pero ¿cómo que tengo que estar pagándolo? Entonces, yo creo que replantearse muchas cosas y bueno, si ya estaba alejada la educación del sistema laboral en muchos aspectos, con la IA va a haber años de diferencia. Ese es muy buen punto, porque ahora prácticamente todas las empresas necesitan un proceso de onboarding. Total. Porque las herramientas que utilizan los universitarios o las personas fuera del mundo laboral son muy simples o están desfasadas, no están en relación con lo que van a necesitar en su trabajo. Así que realmente, por otro lado, alguien que no tenga estudios, si conoce o utiliza estas herramientas, se vuelve fácil Total. de emplear. Total. Entonces, podríamos decir que al final es una democratización de la educación, la inteligencia artificial y del acceso a pues una segunda opinión también. Y yo había pensado incluso que la inteligencia artificial es un proceso más de lo que sería la evolución a entender el mundo. Porque al final es algo que podemos utilizar para tener una perspectiva única que un ser humano no va a poder razonar de esa misma manera. Porque nosotros no podemos procesar tantos datos, no podemos encontrar esas relaciones tan complejas. Sí que podemos postular y crear teorías, pero seguramente hay un montón de descubrimientos que desconocemos por el mero hecho de que no tenemos esa capacidad de analizar los datos que ya tenemos. Ni tiempo. Ni tiempo, exacto. No sé si ChatGPT, la nueva versión que van a sacar, eran como 180.000 años de estudiar todos los días 8 horas para más o menos llegar a leer con lo que se había entrenado la inteligencia artificial. Que claro, esas ya son métricas que un ser humano no puede imaginarse. Claro, el problema es que nosotros ahora, por ahora, y a datos supuestamente somos el ser más inteligente de la Tierra, por ahora, pero es que en nada no lo vamos a ser. Claro. Entonces eso le da mucho miedo a la gente y no tienes por qué ser... Siempre pienso que la titulitis es un sistema de protección, siempre lo he pensado. El por qué si yo no he tenido acceso a un estudio, a un máster, a un no sé qué, yo no puedo optar a qué puesto. Si quizá yo sea más válido o tenga más experiencia que la persona que ha estado 8 años estudiando pero no ha trabajado en su vida de lo que quiere contratarme. Entonces, para mí siempre ha sido un sistema de protección de... llámese qué, cada uno que ponga el nombre que quiera, que diga que si no has cumplido, no tienes este título, no puedes optar a X puestos, ya sea dentro de la vía pública, ya sea en lo privado. Es decir, vale, pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, hay mucha gente válida que quizá nos ha sacado el máster de... Hay cosas que a lo mejor hay que, vale, pues poner controles, pero para eso están exámenes, otras evaluaciones. Arquitectos, médicos, por favor, que estudien. Que no me pongan aquí a abrirme el corazón a alguien que no ha cogido un bisturí en su vida. Pero ha habido mucha gente que está más preparada, que a lo mejor ha hecho un curso de enfermería y tiene mucha más pasión y por un ejemplo, tiene mucha más pasión y mucho más cariño que un enfermero que a lo mejor ha salido de la universidad y ha hecho 3 cursos de enfermería. A lo mejor es más válido que la persona. No son todos los casos, obviamente, pero no hay que medir a la gente por la titulitis exacta, porque hay cientos de personas y miles que hacen sus cosas con mucho más pasión y con mucho más cariño y han aprendido por otras vías complementarias que son mucho más válidas que quizá una titulación oficial o otra cosa. Entonces, bueno, el aprendizaje es que siempre ha estado ahí. Lo que pasa, claro, es una burrada en la mano, en el móvil, tengo un asesor de lo que yo quiera. Y eso te da un poder increíble. Claro. Realmente un pensamiento
que a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo escuché por primera vez era que ahora mismo lo que nos define de qué es lo que podemos llegar a hacer es el canal de comunicación. Es decir, estamos interactuando con ChatGPT y con estas inteligencias artificiales a través del móvil, de una pantalla, de un ordenador, etc. Pero ya ni me imagino qué podríamos hacer con, por ejemplo, Neuralink. Si tuviéramos un chip puesto en el cerebro, prácticamente no habría espacio. O sea, sería una interacción inmediata, verdaderamente inmediata, con acceso a lo mejor a incluso hasta nuestros recuerdos. Total. Black Mirror tiene mucho más de realista que de historia. De hecho, todo el mundo se va a la visión apocalíptica de Terminator. Yo veo mucho más la visión de un Blade Runner o un Cyberpunk, en el que esto puede ser una ciencia ficción y que a lo mejor es muy friki, me gusta mucho esto, pero veo más una naturalidad híbrida, o sea, un ciberhumano, ya lo hay. O sea, hay personas que les implantan chips o piernas biomecánicas para que puedan andar, o para que puedan, o la médula te la infiltran de una manera que puedes volver a caminar. O sea, o hay gente que está estudiando que no ve, pero con una serie de procesadores y de chips podría llegar a ver. Entonces, esa futuro de metahumano o ciberhumano vitaminado, yo la veo. Y el Neuralink, o sea, si tuviésemos un chip... Claro, ¿qué pasa con eso? Que es hackeable. Todo lo que tenga un cacharro con cables y tal, y wifi o bluetooth, es hackeable. Claro. Entonces, ha habido películas absurdas en las que la pandemia se ve porque hackean las mentes. O sea, que todo eso es posible. Pero es más posible eso que Skynet despierte y nos mata a todos. Que también puede ser. Eso nunca se sabe. Pero por ahora son unas herramientas brutales que el que las sepa utilizar no va a tener límite. Claro. O por otro lado, quizá esa inteligencia artificial nos salve de un meteorito. Posiblemente. Y descubrirá enfermedades. O sea, la medicina le está echando, vamos, cubos de dinero, pero con una tubería gorda de dinero que va utilizando a toda la inteligencia, porque han descubierto que pueden desarrollar fármacos en menos tiempo. Pero en menos tiempo te estoy diciendo que a lo mejor en un mes o 2 meses pueden tener un fármaco desarrollado. Claro. Quizá en una parte muy inicial, pero es que antes tardaban 10, 15 años. Y si la justificación. Y si la patente la tienes durante 30, tienes menos tiempo de explotar y vender tu medicamento. Si yo consigo un medicamento en un año, claro, tengo, vamos, infinidad de años para poder vender ese medicamento. Díselo. ¿Qué hubiese pasado con la pandemia si hubiésemos tenido inteligencias artificiales pensando y reprocesando infinitas posibilidades de combinaciones de medicamentos? Las investigaciones serían maravillosas. De hecho, Alphabet, que es la empresa de Google que tiene diferentes, una de ellas se dedica a la parte médica. Y ya se ha demostrado que la detección de tumores con una de las empresas de Alphabet es increíble, porque hay cosas que el ojo humano no ve. Pero cuando tú ves un patrón en tropecientos y mil millones de radiografías, de escáneres y demás, pues dice, no, hay un patrón que es este y aquí está. Y tú dices, uy, va. Entonces, eso va a ser increíble. El avance en medicina va a ser espectacular. Pero ¿qué pasa? Que aquí no estamos peleando a ver si si ponen internet en los hospitales o si hay camillas o lo que sea, y en otros países están instalando hospitales con inteligencia artificial. Claro. ¿Quién tiene que verlo? ¿Quién tiene que pensarlo? Bueno, desde luego es interesante tener este tipo de conversaciones porque al final divulgar lo que verdaderamente es la inteligencia artificial y lo que se puede hacer con pocos recursos incluso, y el impacto que pueda tener, pues es esencial, y sobre todo pues desde AGE para fomentarlo dentro de la propia comunidad aquí en las islas. La inteligencia artificial es inevitable. Está ocurriendo. Sí, sí. Y sea o no la quinta ola, es muy importante. Y con que más sepamos, sobre todo cómo usarla de una manera ética, de una manera que nos haga más humanos a nosotros también, pues mucho mejor para todos. No olvidemos que habrá gente que la querrá utilizar para el mal, seguro. Pero igual que utilizan para el mal muchas cosas en el día a día, que no es una inteligencia, pero eso no podemos evitarla. Si aprendemos muchos a hacer el bien con la IA, puede que ganemos a los del mal. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Jota. A vosotros. Y nos vemos en otro episodio de este podcast. Chao.